Bienvenidos, buscadores de misterios. ¿Están listos para adentrarse en una historia que pondrá a prueba su coraje? Porque lo que están a punto de escuchar no es solo un relato de terror, es una advertencia. En el pueblo de San Damián, algo maldito se esconde entre la niebla. Un autobús desaparecido que regresa cada medianoche convertido en un espectro de sangre, criaturas que susurran desde las sombras y una luna roja que transforma a los habitantes en algo inhumano. Esta es la historia de la niebla que devora almas, un misterio que dejó solo un cráter helado y un mensaje aterrador. Nunca estuvieron solos. ¿Se atreverán a quedarse hasta el final? Porque una vez que conozcan la verdad, la niebla podría empezar a escucharlos a ustedes también. Suban el volumen, apaguen las luces y prepárense para lo desconocido, buscadores de misterios. La historia comienza ahora. La carretera hacia San Damián era un largo tendón de asfalto que serpenteaba entre cerros oscuros, flanqueada por pinos que susurraban con el viento. Ese jueves por la noche, el autobús de la línea Transfrontera 322, con 24 pasajeros a bordo, avanzaba bajo un cielo sin luna. Dentro, algunos dormitaban, otros murmuraban en sus asientos, y un niño en la parte trasera dibujaba figuras extrañas en el vidrio empañado. Nadie notó la niebla al principio. Fue Ramón, el conductor, quien la vio primero, una bruma espesa, demasiado blanca, demasiado densa, deslizándose desde el bosque como si algo la estuviera arrastrando hacia la carretera. «Maldición», refunfuñó, ajustando los faros. Pero las luces no atravesaban la neblina, se disolvían en ella, como si algo las estuviera absorbiendo. «Señor». Una mujer en el primer asiento se inclinó hacia adelante. «¿Está todo bien?». Ramón no respondió. Sus nudillos palidecían al aferrar el volante. El autobús comenzó a temblar, no por el camino, sino como si algo lo estuviera sacudiendo desde abajo. Entonces, las luces se apagaron. Un silencio espeso cayó sobre los pasajeros. Solo se escuchaba la respiración entrecortada de alguien al fondo. ¿Qué fue eso?, balbuceó un joven. Nadie tuvo tiempo de contestar, porque algo golpeó el autobús. No fue un choque, no fue un animal. Fue como si una mano gigantesca lo hubiera embestido de costado. El vehículo se inclinó peligrosamente, los vidrios se estallaron y un grito colectivo llenó el aire. Y luego, silencio. La niebla se tragó todo. 3 días después, el autobús fue declarado desaparecido. No había restos, no había señales. Solo un par de testigos en una gasolinera a 20 kilómetros de distancia juraron haberlo visto pasar a medianoche, con las ventanas manchadas de algo oscuro y pegajoso. «Iba lento, demasiado lento», dijo el encargado del lugar, temblando, y los pasajeros no se movían. Solo se les veían los ojos. Brillaban, como los de un animal. La policía no le creyó, hasta que revisaron las cámaras de seguridad. En el video, borroso por la interferencia, el autobús avanzaba en cámara lenta. Y justo cuando pasaba frente al lente, algo en la ventana del conductor se movió. No era Ramón. Era una figura pálida, con la boca demasiado ancha, mirando directamente a la cámara antes de que la niebla lo cubriera todo otra vez. Y entonces, el autobús desapareció. Como si nunca hubiera existido. La niebla nunca se iba del todo en San Damián. Se arrastraba por las calles al amanecer, se enroscaba alrededor de los postes de luz como una serpiente letárgica y, cuando el sol caía, volvía a espesarse, como si respirara. Los habitantes habían aprendido a encerrarse antes del anochecer. Pero esa noche, alguien rompió la regla. El primer testigo, don Efraín, el dueño de la tienda de abarrotes, fue el primero en verlos. Había salido a tirar la basura cuando el frío lo atravesó de golpe, un frío que no era normal, que se le clavaba en los huesos. La niebla estaba más densa que nunca, tan blanca que apenas distinguía su propia mano. Entonces, los escuchó. Susurros. No venían del aire, no. Salían del suelo, como si la tierra misma estuviera murmurando algo en un idioma retorcido, lleno de sílabas que no encajaban en una garganta humana. «¿Quién anda ahí?», gruñó, apretando la bolsa de basura. Nadie respondió. Pero algo se movió. Entre la niebla, a unos metros, una silueta alta, demasiado alta, se irguió lentamente. No caminaba.
Se deslizaba, como si no tuviera pies. Don Efraín sintió que el corazón se le detenía. Porque entonces, abrió los ojos. No eran dos. Eran demasiados, pequeños y brillantes, como los de un insecto, repartidos en una cara alargada y pálida. Y la boca, Dios, la boca. Demasiado ancha. Demasiados dientes. No, alcanzó a gritar antes de que la niebla se cerrara como un muro entre ellos. Cuando volvió a mirar, no había nadie. Solo un rastro en el lodo, huellas largas, con dedos que terminaban en garras, y entre ellas, algo negro y brillante, como baba seca. La llamada al 911. Mariana, la enfermera del pueblo, fue la siguiente. Estaba volviendo a casa después de un turno largo cuando sintió que alguien la seguía. No eran pasos. Era un arrastre, como si algo se deslizara sobre el pavimento. ¡Alto! Una voz susurró justo detrás de su oreja. Ella giró, pero solo vio la niebla. Entonces, algo le rozó el tobillo. Era frío, húmedo, como una mano descarnada. Mariana corrió, sin mirar atrás, y cuando llegó a su casa, llamó al 911 con las manos temblorosas. «Hay algo afuera», jadeó, «no es humano». Vi sus ojos en la niebla. El operador trató de calmarla, pero entonces, algo golpeó la ventana. No golpeó. Lo arañó. 3 líneas profundas, como de garras, aparecieron en el vidrio. Y fuera, entre la bruma, alguien respiraba. Pesado, rápido, hambriento. Lo que encontraron al amanecer. A la mañana siguiente, el pueblo despertó con más preguntas que respuestas. En el callejón junto a la iglesia, las paredes estaban manchadas con algo oscuro y pegajoso, como si algo hubiera restregado sus manos contra el yeso. En el parque, las bancas estaban volcadas, y en el suelo, marcas de arrastre, como si hubieran tirado de un cuerpo. Pero lo peor estaba en el cementerio. Alguien o algo había cavado. No en una tumba. En todas. Y en el centro, escrito con tierra y lo que parecía sangre seca, había un símbolo. Ya llegamos. El silbido del viento helado rasgaba el amanecer cuando lo encontraron. Yacía al borde del camino de tierra que conectaba San Damián con la carretera principal, envuelto en una capa de hielo negro que crujía al menor movimiento. Su piel estaba azulada, los labios agrietados por el frío, pero lo más aterrador eran sus ojos, vidriosos, dilatados, como si aún estuviera viendo algo que los demás no podían percibir. «Está vivo», gritó Lucio, el lechero, al ver el débil vapor que escapaba de sus labios. Lo cargaron entre 3 hombres, rompiendo a golpes la extraña capa de hielo que lo cubría, y lo llevaron a la clínica del pueblo. Nadie reconoció al hombre. Hasta que Mariana, la enfermera, vio el parche bordado en su chaqueta destrozada. Transfrontera 322. Era uno de los pasajeros del autobús desaparecido. El diario maldito. El sobreviviente no hablaba. Solo gemía, retorciéndose en la camilla como si algo le estuviera royendo las entrañas. Pero en su bolsillo encontraron un diario, sus páginas manchadas de barro seco y algo más, sangre. Martín, el profesor del pueblo, fue el primero en leerlo. Para cuando terminó, su rostro era un espectro de horror. «Esto no es niebla», susurró, pasando las páginas con dedos temblorosos, «es algo vivo». Las anotaciones del diario eran caóticas, escritas en una letra cada vez más desesperada. «Día 1, o noche, no hay sol aquí». El autobús se detuvo en medio de la nada. La niebla nos rodeó. Algo golpeó las puertas. Ramón, el conductor, gritó que cerráramos las ventanas, pero era tarde. Entró. No es niebla. Respira. Se mueve como si tuviera conciencia. Y cuando te toca, Dios, el frío. Día 2, signo de interrogación. Los otros pasajeros ya no hablan. Solo miran. Tienen los ojos brillantes. Algo les crece dentro. Algo que chilla cuando piensas en escapar. La niebla nos observa. Disfruta. Sabe que estamos atrapados. Día 3, por favor, que alguien lea esto. Encontré a Ramón. O, lo que quedaba de él. Estaba vaciado, como un caparazón. La niebla se lo comió por dentro. Ellos vienen en la oscuridad. Altos,
pálidos, con bocas que no deberían existir. Si alguien encuentra esto, no respires cuando la niebla se mueva. Es cuando te huele. Última página. Vi el pueblo. San Damián. La niebla ya está ahí. Los va a consumir a todos. Ellos creen que son los cazadores. Pero nosotros somos el cebo. El despertar del sobreviviente. El sonido de un grito desgarrador cortó el silencio de la clínica. El hombre del autobús se había sentado de golpe en la camilla, sus ojos inyectados en sangre clavados en la ventana. Vienen, aulló, señalando hacia afuera. Todos giraron. La niebla, que había estado quieta todo el día, empezaba a retorcerse frente a la clínica, como si algo enorme estuviera a punto de salir. Y entonces, las luces se apagaron. La luna sangraba esa noche. Un rojo opaco, como óxido empapado en leche, se filtraba entre las nubes y teñía las calles de San Damián de un resplandor enfermizo. Los animales lo sintieron primero, los perros aullaban desde sus patios, los pájaros se estrellaban contra las ventanas en un frenesí ciego. Pero los humanos solo sintieron el hambre. Los primeros cambios. Doña Carmen, la panadera, fue quien rompió el silencio. Se despertó con un dolor en la mandíbula, como si los huesos le estuvieran creciendo. Se miró al espejo y vio como sus encías sangraban, como sus dientes se afilaban sin razón. «¿Qué demonios?», murmuró, tocándose la cara. Entonces, lo escuchó. Un zumbido. No venía de sus oídos. Venía de dentro. Como si algo le caminara por las venas, susurrándole al oído. «Sal, caza, aliméntate». Y sin poder resistirse, salió a la calle. No fue la única. La transformación. Martín, el profesor, intentó resistirse. Apretó los dientes hasta que le sangraron las encías, clavó las uñas en los muslos para no abrir la puerta. Pero entonces, la niebla entró por las rendijas. Era densa, dulce, como respirar algodón empapado en miel podrida. Y entonces, cedió. Sus pupilas se dilataron hasta cubrir el iris, brillando con un resplandor amarillo verdoso. Su boca se extendió en una sonrisa que le partía la cara en dos, mostrando filas de dientes como agujas. «Sí», susurró, y su voz ya no era humana. Era la voz de la niebla. La cacería. Los que aún no habían cambiado, los que se habían escondido, los que no habían respirado la niebla, sintieron el terror en carne propia. Lucio, el lechero, vio como su esposa entraba a la habitación arrastrándose en cuatro patas, el cuello torcido en un ángulo imposible, murmurando: «Amor, ven a abrazarme». Él retrocedió, pero algo golpeó la puerta tras él. Era su hijo. O lo que había sido su hijo. La criatura sonrió, mostrando una boca llena de colmillos irregulares, y saltó. Mariana, la enfermera, corrió por las calles con el diario del sobreviviente aferrado al pecho. A su alrededor, San Damián se convertía en un infierno. Figuras humanoides reptaban por las paredes como arañas, sus articulaciones crujiendo al moverse. Otras se arrastraban desde las alcantarillas, sus bocas llenas de lodo y cosas peores. Y en el centro del pueblo, bajo la luna roja, la niebla se condensaba en algo con forma. Algo que respiraba. Algo que reía. El último refugio. Solo 5 personas seguían humanas cuando lograron encerrarse en la iglesia. «Tranquen las puertas», gritó Padre Gregorio, blandiendo un crucifijo que ya empezaba a derretirse entre sus dedos, como si el metal sintiera el horror que se acercaba. Fuera, los golpes comenzaron. No eran golpes de puños. Eran golpes de cabezas contra la madera, una y otra vez, hasta que la sangre empezó a filtrarse por las rendijas. «No somos nosotros», susurró Mariana, leyendo la última página del diario a la luz de las velas. «Es ella. La niebla. Nos está usando para limpiar el pueblo, para dejar solo a los suyos». Entonces, la puerta principal cedió. Y lo último que vieron fueron docenas de ojos brillantes, hambrientos, iluminados por la luna roja. El amanecer llegó en silencio. No cantaron los gallos. No ladraron los perros. Solo el viento helado recorría las calles donde ya no quedaba nada. El equipo de búsqueda enviado desde el municipio vecino encontró el cráter justo al mediodía. El vacío que quedó,
Diego Morales, el oficial a cargo, se detuvo al borde del abismo, con el estómago revuelto. Esto no tiene sentido, murmuró, ajustando su gorra contra el viento que olía a hielo quemado. El cráter era perfecto, como si alguien hubiera hundido un gigantesco vaso en la tierra y arrancado todo el pueblo de un solo tirón. Los bordes estaban pulidos, cubiertos por una capa de escarcha negra que crujía bajo sus botas. No había escombros. No había cuerpos. Solo el eco de algo que ya no estaba. «Miren esto», llamó uno de los agentes, señalando el suelo. Las huellas comenzaban justo en el borde del cráter. Huellas humanoides, pero demasiado largas, con marcas de garras al final. Y entre ellas, manchas negras, como si algo hubiera goteado mientras caminaba. Las huellas se dirigían hacia el bosque. Y allí, entre los árboles, la niebla aún se movía. La última grabación. Encontraron el disco duro de la cámara de seguridad de la gasolinera casi por milagro. Estaba medio derretido, cubierto de ese mismo hielo negro, pero alguna imagen aún podía rescatarse. La pantalla parpadeó antes de mostrar la última grabación. 002.032.14 am, las calles de San Damián están desiertas. La luna roja brilla sobre los techos. 002.032.22 am, la niebla comienza a retorcerse, como si algo enorme estuviera emergiendo desde el centro del pueblo. Las farolas estallan una por una. 002.032.30 am, algo enorme se mueve entre la niebla. Solo se ven sombras, tentáculos de bruma, bocas que se abren y cierran en el aire, ojos que parpadean desde lo alto. 002.032.58 am, el suelo tiembla. Las casas se desintegran, no como si explotaran, sino como si algo las absorbiera hacia abajo. 002.042.01 am, por un segundo, justo antes de que la imagen se distorsione, algo mira directamente a la cámara. No es un rostro. Es un vacío con dientes. Y entonces, una voz susurra, en un español perfecto pero con algo que no es humano en el tono. Nunca estuvieron solos. La pantalla se llena de estática. Lo que se llevaron. Los informes oficiales dirían después que fue un hundimiento geológico sin precedentes. Que el pueblo había estado construido sobre una caverna. Que no había nada sobrenatural. Pero Diego Morales sabía la verdad. Porque esa noche, mientras empacaba las pruebas en su camioneta, vio el diario de Mariana entre los escombros. Las últimas páginas, escritas con una caligrafía temblorosa, decían: la niebla no es de aquí, vino de algo más grande, algo que duerme bajo la tierra, y ahora, está despertando en otros lugares. Si alguien lee esto, corran. Porque cuando la luna vuelva a sangrar, su pueblo será el siguiente. Diego miró hacia el bosque. La niebla seguía allí. Y ahora se estaba moviendo. Fin. Felicitaciones por llegar hasta el final de esta escalofriante historia. No cualquiera se atreve a enfrentar los secretos ocultos en la niebla de San Damián. Ahora queremos saber, ¿qué les pareció esta historia? ¿Les hizo sentir ese escalofrío que recorre la espalda? ¿O tal vez esa inquietud que no los deja mirar hacia la oscuridad de la misma manera? Déjennos sus impresiones en los comentarios. Y atención, porque muy pronto tendremos una nueva historia, igual de misteriosa, igual de perturbadora. Así que no se pierdan lo que viene, porque el misterio nunca termina. Si les gustó este relato, no olviden darle a me gusta, compartirlo con otros valientes y, si aún no lo han hecho, suscribirse para no perderse nada. Hasta la próxima, buscadores de misterios misteriosos. Recuerden, el mundo está lleno de secretos, y algunos es mejor no descubrirlos. Nos vemos en la próxima aventura.